No podía creer lo que estaba escuchando en plena fiesta familiar. Mi propio suegro sostenía a mi hijo de los hombros, mirándolo con desprecio mientras le decía al resto de la familia: «Este niño es un enfermo. Es mejor no tenerlo en la familia». Sentí que me faltaba el aire, pero no imaginaban que había activado la grabación de mi celular segundos antes. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Si estás viendo esto desde México, Argentina o cualquier parte donde ser madre de un niño con autismo es enfrentar batallas hasta con tu propia familia, déjame en los comentarios de dónde nos acompañas hoy. Me ayudaría a saber que no estoy sola en esta lucha. Soy Marisela, madre de Joaquín, diagnosticado con TEA nivel 3, mi pequeño guerrero de 7 años. Como tú, sé lo que es enfrentar miradas, susurros y hasta palabras hirientes, pero nunca imaginé que vendrían de mi propia familia política. Hoy quiero compartir cómo transformé esa humillación en una lección que nadie esperaba, y que terminó cambiando no solo a mi familia, sino a toda una comunidad. A veces me preguntaba si tenía la fuerza para defender a Joaquín de todos, incluso de sus abuelos. Todo comenzó hace 3 años, cuando empezamos a notar que Joaquín era diferente. Desde los 18 meses, Joaquín dejó de mantener contacto visual. Pasaba horas alineando sus carritos de juguete en patrones perfectos, y cualquier cambio en su rutina provocaba crisis que podían durar horas. Consultamos con 6 especialistas diferentes hasta que un neuropediatra nos dio el diagnóstico. TEA nivel 3, el nivel que requiere apoyo muy sustancial. Ese día, en la sala de espera, mientras sostenía los papeles del diagnóstico, sentí miedo y alivio al mismo tiempo. Miedo por el camino que teníamos por delante, pero alivio por finalmente entender lo que ocurría. Entendí que no era un final, sino el verdadero comienzo de nuestra historia. Como quizás tú también descubriste, tener un diagnóstico era solo el primer paso de una larga carrera de obstáculos. Al principio, mi esposo Carlos y yo nos sumergimos en un mar de información. Leíamos todo lo que encontrábamos sobre autismo, visitábamos foros de padres a altas horas de la noche y consultábamos con cualquier especialista que pudiera darnos una pizca de esperanza. Algunos nos decían que Joaquín nunca hablaría, otros que con terapia intensiva podría desarrollar algunas habilidades básicas. La incertidumbre nos consumía. Recuerdo una noche, después de que Joaquín finalmente se durmiera tras horas de llanto porque habíamos cambiado la posición de su cama, me derrumbé en la cocina. Carlos me abrazó mientras lloraba desconsoladamente. «No sé si podré con esto», le confesé. «No sé si soy lo suficientemente fuerte». Esa vulnerabilidad, ese miedo, es algo que muchas madres sentimos, pero pocas nos atrevemos a compartir. Lo que no sabíamos entonces es que Joaquín nos enseñaría una nueva definición de fortaleza, una que no tiene nada que ver con no sentir miedo, sino con avanzar a pesar de él. Nuestra rutina diaria se transformó por completo. Convertimos nuestro hogar en un espacio seguro para Joaquín. Eliminamos luces brillantes que lo sobreestimulaban. Creamos horarios visuales con pictogramas para cada actividad del día, desde el momento de despertar hasta la hora de dormir. Cada mínimo cambio requería preparación y anticipación. Si íbamos al supermercado, debíamos mostrarle fotos del lugar, explicarle exactamente cuánto tiempo estaríamos allí, y llevar sus audífonos canceladores de ruido para evitar crisis por sobrecarga sensorial. Joaquín comenzó terapias intensivas 5 días a la semana. Terapia ocupacional los lunes y miércoles, terapia del lenguaje los martes y jueves, e intervención conductual los viernes. Nuestros ahorros se esfumaron en cuestión de meses, pero cada pequeño progreso valía cada centavo y cada hora de esfuerzo. El día que Joaquín señaló por primera vez el vaso cuando quería agua, lo celebramos como si hubiera escalado el Everest. La familia de Carlos, especialmente sus padres, siempre mostraron cierta resistencia a aceptar el diagnóstico. «Solo está mimado», decía mi suegra. «Carlos también fue un niño difícil y míralo ahora». O la clásica: «Es que ustedes son muy permisivos, le faltan límites».
Cada comentario era como un pequeño cuchillo que se clavaba en mi pecho, pero intentaba respirar profundo y recordarme que la ignorancia no es maldad, solo falta de conocimiento. Les compartí artículos, videos, e incluso los invité a acompañarnos a alguna terapia. Siempre encontraban excusas. Estamos muy ocupados con el negocio. A nuestra edad ya es difícil entender estas cosas modernas. Con el tiempo, aprendí a establecer una distancia emocional, a protegerme y a proteger a Joaquín de esos comentarios. Limitamos las visitas a ocasiones especiales y siempre con una estrategia de escape preparada por si Joaquín se sobrecargaba. El primer año después del diagnóstico fue el más difícil. No solo por el proceso de aceptación y aprendizaje, sino porque algunas amistades comenzaron a distanciarse. Las invitaciones a cumpleaños infantiles dejaron de llegar. «Es que tememos que Joaquín pueda alterar la fiesta», me confesó una madre que creía mi amiga. Otras simplemente desaparecieron sin explicación, incómodas quizás con una realidad que no sabían cómo manejar. En ese tiempo de soledad, encontré refugio en grupos de apoyo en línea. Madres como yo, navegando el mismo océano turbulento, compartiendo estrategias, llorando juntas las dificultades y celebrando cada victoria, por pequeña que fuera. Fue allí donde comprendí que no estaba sola, que éramos una tribu silenciosa, pero poderosa de madres guerreras. Para el segundo año, ya habíamos establecido rutinas más efectivas. Joaquín había progresado notablemente con sus terapias. Aunque seguía sin hablar, había desarrollado formas de comunicación alternativas. Usaba una aplicación en una tableta para seleccionar imágenes de lo que necesitaba, y había aprendido algunos signos básicos. El día que hizo el signo de «te quiero» frente a mí, sentí que mi corazón podría explotar de felicidad. Decidimos que era momento de intentar integrarlo en un entorno escolar. Encontramos una escuela privada que tenía un programa de inclusión y aceptaron hacer adaptaciones para Joaquín. Contratamos una acompañante terapéutica que estaría con él durante la jornada escolar, apoyándolo en las transiciones y ayudándolo a regular sus emociones cuando se sentía abrumado. El primer día de clases, mientras veía a Joaquín entrar tomado de la mano de su acompañante, sentí un orgullo tan intenso que las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Ese pequeño niño que muchos habían desahuciado estaba enfrentando un mundo que no estaba diseñado para él, con una valentía que me dejaba sin aliento. No todo fue color de rosa, por supuesto. Hubo padres que pidieron que Joaquín fuera trasladado a otro grupo porque distraía a sus hijos. La directora, afortunadamente, mantuvo su postura de inclusión y, en vez de ceder a la presión, organizó una charla educativa sobre neurodiversidad para todos los padres. Fue entonces cuando comencé a entender el poder de la educación para combatir los prejuicios. Para el cumpleaños número 7 de Joaquín, decidimos hacer una pequeña celebración en casa. Algo controlado, con pocas personas y adaptado a sus necesidades. Invitamos a sus abuelos paternos, pensando que quizás, después de tanto tiempo, estarían más receptivos a conocer y aceptar a su nieto tal como era. El día comenzó bien. Decoramos la casa con temática de autos, la obsesión actual de Joaquín. Preparamos comida que sabíamos que él toleraba sensorialmente y planificamos actividades cortas para no sobrecargarlo. Incluso habíamos creado un rincón sensorial en su habitación, donde él podría retirarse si se sentía abrumado, con luces tenues, su manta favorita y sus juguetes de estimulación sensorial. Los abuelos llegaron con un regalo enorme, un cochecito eléctrico que Joaquín podría conducir en el patio. Mi corazón se iluminó pensando que finalmente estaban conectando con él, entendiendo sus intereses. Pero mi alegría duró poco. Joaquín estaba emocionado con su regalo, pero en lugar de subirse a conducirlo como cualquier otro niño haría, comenzó a explorar cada detalle. Giraba las ruedas repetidamente, presionaba los botones en secuencias específicas, observaba fascinado las luces que se encendían. Estaba disfrutando a su manera, absorbiendo cada detalle con esa atención extraordinaria que caracteriza a muchas personas con autismo. Mi suegro comenzó a impacientarse.
¿Por qué no lo usa como debe ser?, murmuró, y luego más fuerte. Enséñale a usarlo bien. Así no se juega con esto. Intenté explicarle que Joaquín estaba disfrutando el regalo a su manera, que no había una forma correcta de jugar. Fue entonces cuando la situación escaló. Joaquín, sensible a la tensión y al tono elevado de voz, comenzó a mecerse. Un comportamiento autorregulador que usaba cuando se sentía ansioso. Mi suegro lo tomó de los hombros, intentando detenerlo. «Deja de hacer eso. Pareces loco». Corrí hacia ellos para separarlos, explicándole a mi suegro que ese balanceo era necesario para Joaquín, que era su forma de calmarse. Pero él ya estaba furioso. Mirando a los pocos invitados presentes, principalmente familia cercana, dijo aquellas palabras que nunca olvidaré. «Este niño es un enfermo. Es mejor no tenerlo en la familia. Arruina todas las celebraciones y nos avergüenza frente a todos. Deberían dejarlo en casa con alguien que lo cuide». El silencio que siguió fue ensordecedor. Joaquín, aunque no comprendía completamente las palabras, sintió el rechazo. Su cuerpo se tensó, su meseo se intensificó, y vi lágrimas formarse en sus hermosos ojos que rara vez hacían contacto con los míos. En ese momento, algo en mi interior se quebró y al mismo tiempo se fortaleció. Con manos temblorosas pero decididas, saqué mi celular y comencé a grabar disimuladamente mientras mi suegro continuaba su diatriba sobre cómo Joaquín nunca sería normal y siempre sería una carga. Carlos intentó intervenir, dividido entre el respeto a su padre y la protección de su hijo. Mi cuñada Ana, hermana de Carlos, miraba horrorizada pero en silencio. Los pocos invitados observaban incómodos, sin saber cómo reaccionar. Yo sentía que me faltaba el aire, que el mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero algo más fuerte que el dolor me mantenía en pie. La certeza de que este momento, por doloroso que fuera, no pasaría desapercibido ni quedaría impune. Tomé a Joaquín de la mano y nos retiramos a su rincón sensorial. Lo abracé mientras él se mecía, respetando su necesidad de movimiento, pero ofreciéndole la seguridad de mi presencia. Le susurré al oído: «Eres perfecto tal como eres. Mamá siempre estará aquí para ti». Esa noche, después de que todos se fueron y Joaquín finalmente se durmió exhausto por las emociones del día, me senté a revisar el video que había grabado. Cada palabra hiriente, cada gesto despectivo, quedó registrado. Mi primer impulso fue enviárselo a Carlos, que se había quedado hablando con sus padres mientras yo acostaba a Joaquín. Quería que viera con sus propios ojos lo que yo llevaba años intentando explicarle. Pero algo me detuvo. ¿Qué lograría con eso, más que causar una ruptura familiar irreparable? ¿Cuál era mi objetivo real? ¿Venganza o educación? ¿Quería humillar a mi suegro o transformar su perspectiva? Esa noche no dormí. Pasé horas investigando sobre los derechos de las personas con discapacidad, sobre campañas de concientización sobre autismo, sobre testimonios de familias que habían logrado cambiar las actitudes negativas de su entorno. Al amanecer, tenía un plan. Durante las siguientes 2 semanas, trabajé en un video educativo. Seleccioné fragmentos de la grabación original, difuminando los rostros para proteger la identidad de todos. Intercalé estos fragmentos con información científica sobre el autismo, testimonios de adultos con autismo que habían logrado desarrollar vidas plenas, y recomendaciones sobre cómo apoyar adecuadamente a las personas neurodivergentes y sus familias. El título era simple pero poderoso: Cuando la discriminación viene de tu propia familia, la realidad del autismo. No mencioné nombres, no señalé directamente a nadie. Mi objetivo no era avergonzar, sino educar. Antes de publicarlo, lo compartí con Ana, mi cuñada. Ella había estado llamándome casi diariamente desde el incidente, preocupada por Joaquín y por mí, disculpándose por no haber intervenido más activamente. Cuando vio el video, lloró. «Es perfecto», me dijo.
Es justo lo que papá y mamá necesitan ver, lo que muchas familias necesitan entender. Con su apoyo, subí el video a mis redes sociales. No esperaba gran repercusión, quizás algunos comentarios de apoyo de mis amigos más cercanos, pero para mi sorpresa, el video comenzó a compartirse exponencialmente. En 3 días, había alcanzado más de 50.000 visualizaciones. En una semana, superaba las 100.000. Comenzaron a llegarme mensajes de madres, padres, hermanos de personas con autismo. Tu video me dio el valor para enfrentar comentarios similares en mi propia familia, escribió una madre. Nunca había entendido realmente cómo apoyar a mi sobrino con autismo hasta que vi tu video, confesó otra persona. Organizaciones dedicadas al autismo comenzaron a contactarme, pidiéndome permiso para usar el video como material educativo. Una asociación local me invitó a dar una charla sobre mi experiencia como madre. Mientras todo esto ocurría, mi teléfono sonó con una llamada que no esperaba. Mi suegra, con voz quebrada por el llanto, me dijo: «Vi tu video. No entendíamos el daño que estábamos causando. Roberto y yo queremos aprender. Por favor, ayúdanos a entender a Joaquín». Ese fue el punto de inflexión. Acordamos reunirnos, no para recriminaciones, sino para educación. Ana se ofreció a mediar en el encuentro, a realizarse en su casa, un terreno neutral. La reunión fue inicialmente tensa. Mi suegro, un hombre orgulloso que rara vez admitía errores, estaba visiblemente incómodo. Comenzamos viendo juntos un documental sobre autismo que había seleccionado cuidadosamente por su enfoque respetuoso y educativo. Después, les mostré videos de Joaquín en terapia, logrando pequeños avances que para nosotros eran enormes victorias. Les expliqué el significado de sus comportamientos, que su alineación de juguetes no era rareza, sino una forma de encontrar orden en un mundo que para él es caótico y sobrecargado, que su meceo no era locura, sino una forma de autorregulación, que su aparente desinterés en interactuar no era rechazo, sino una diferente forma de procesar la socialización. Mi suegra lloraba silenciosamente. Mi suegro mantenía su compostura, pero podía ver en sus ojos que algo estaba cambiando. Cuando terminamos de hablar, después de casi 3 horas, se levantó lentamente y dijo algo que nunca olvidaré. He sido empresario toda mi vida. Me enorgullezco de aprender y adaptarme a nuevos mercados, nuevas tecnologías. Pero fallé en aprender a conocer a mi propio nieto. Quiero rectificar eso. No fue un cambio inmediato ni perfecto. Hubo momentos difíciles, conversaciones incómodas y ocasionales recaídas en viejos patrones. Pero había una diferencia fundamental. Ahora había apertura al aprendizaje. Mi suegro y mi suegra comenzaron a asistir a un taller para familias en el centro terapéutico, donde Joaquín recibía apoyo. Se conectaron con otros abuelos en situaciones similares, compartiendo experiencias y desafíos. 3 meses después del incidente, ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. Mi suegro me llamó con una propuesta. Quería hacer un video público pidiendo disculpas y compartiendo lo que había aprendido. Si mi ignorancia quedó registrada, mi aprendizaje también debería estarlo, argumentó. Grabamos ese video juntos. Él habló con sinceridad sobre cómo el miedo y la ignorancia lo habían llevado a rechazar a su nieto y cómo la educación le había abierto los ojos a la belleza de la neurodiversidad. Ese video, compartido por la Asociación Local de Autismo, se convirtió en material educativo para otras familias. Para Joaquín, el cambio fue transformador. Sus abuelos aprendieron a interactuar con él en sus términos. Acondicionaron un espacio en su casa específicamente para él, con luces regulables, zona sensorial y sus juguetes favoritos. Mi suegro, que antes se impacientaba con las obsesiones de Joaquín, ahora se sentaba pacientemente a observarlo alinear sus carritos, incluso aprendiendo a participar en esta actividad, de forma que Joaquín pudiera tolerar. Desarrollaron juntos una rutina especial de tiempo de abuelos que respetaba las necesidades de Joaquín, visitas cortas y estructuradas, siempre a la misma hora,
con actividades predecibles y adaptadas a sus intereses. El día que Joaquín, por iniciativa propia, tomó la mano de su abuelo para llevarlo a ver su nueva colección de autos, vi lágrimas en los ojos del hombre que una vez había dicho que era mejor no tenerlo en la familia. Mi suegro, inspirado por esta transformación personal, propuso iniciar una campaña local llamada Abuelos Azules, orientada a educar a adultos mayores sobre cómo apoyar a sus nietos neurodivergentes. Con sus contactos en la comunidad empresarial, logró recaudar fondos para materiales educativos y talleres gratuitos. Nuestra vida cambió completamente. Reestructuramos la casa para crear espacios sensorialmente amigables para Joaquín. Comenzamos terapia ABA 5 días por semana, terapia del habla los sábados y terapia sensorial los domingos. Aprendí a anticipar cada transición con pictogramas y a descomponer cada actividad en pasos pequeños. Nuestro primer gran desafío fue una reunión escolar donde los padres de otros niños pidieron que Joaquín fuera trasladado a una escuela especial porque distraía a sus hijos. Ese día, desarrollé mi primera estrategia. Preparé una presentación sencilla sobre autismo y la compartí en el grupo de WhatsApp de padres. 3 familias nos ofrecieron apoyo después de eso. Joaquín logró su primera palabra completa a los 4 años. Agua. Celebramos como si hubiera ganado una medalla olímpica. Si conoces a una familia con un guerrero azul como Joaquín, o tú misma eres parte de esta tribu de madres luchadoras, suscríbete ahora para conectar con historias que reflejan tu realidad y tus batallas. Estamos construyendo una comunidad que entiende lo que significa ser una madre atípica en un mundo que no siempre está preparado para nuestros hijos. Las primeras semanas tras el diagnóstico fueron un torbellino de emociones y decisiones. Carlos y yo pasábamos noches enteras investigando, leyendo testimonios de otros padres, consultando con especialistas. Vendimos uno de nuestros autos para financiar las terapias. Recortamos gastos en todo lo que pudimos. El apartamento que habíamos comprado con tanta ilusión cuando nos casamos tuvo que transformarse por completo. Convertimos el estudio en una sala sensorial con luces regulables, texturas diversas en las paredes y un rincón acolchado donde Joaquín pudiera sentirse seguro durante sus crisis. La sala principal fue reorganizada para eliminar estímulos innecesarios. Redujimos la decoración, optamos por colores neutros y creamos estaciones de actividades claramente definidas. Incluso instalamos un sistema de pictogramas en cada habitación para que Joaquín pudiera entender qué actividades correspondían a cada espacio. Las rutinas se volvieron sagradas. Cualquier cambio, por mínimo que fuera, podía desencadenar horas de llanto y autoagresión. Aprendimos a anticiparlo todo. Joaquín, en 5 minutos vamos a guardar los carritos y nos iremos al baño. Joaquín, hoy el abuelo vendrá a visitarnos después de la merienda. Todo acompañado de apoyos visuales, todo estructurado con absoluta precisión. Las noches eran especialmente difíciles. Joaquín tenía severos problemas de sueño, algo común en niños con autismo nivel 3. Podía despertarse 5, 6 veces en una noche, completamente alterado, sin capacidad para calmarse por sí mismo. Desarrollamos un protocolo nocturno riguroso. Cena a las 7, baño tibio con esencias de lavanda a las 7:30, masaje profundo con técnicas de integración sensorial a las 8, y luego su historia favorita, siempre la misma, con los mismos gestos y las mismas inflexiones de voz. A veces funcionaba, a veces no. Carlos y yo establecimos turnos para poder descansar al menos algunas horas. Él dormía de 9 p.m. a 2 a.m. mientras yo vigilaba. Luego intercambiábamos. Nuestros momentos como pareja prácticamente desaparecieron. Éramos 2 personas exhaustas compartiendo una misión: mantener a Joaquín seguro, ayudarlo a desarrollarse y sobrevivir en el proceso. Las terapias ocupaban casi todo nuestro tiempo libre. La terapia ABA, análisis aplicado del comportamiento, fue la más intensiva. 2 horas diarias, 5 días a la semana. Al principio, Joaquín la rechazaba con todas sus fuerzas. Las primeras sesiones consistían mayormente en intentar que permaneciera sentado en la mesa de trabajo
por al menos 5 minutos. Cada pequeño avance requería semanas de esfuerzo constante. La terapeuta del habla, Lucía, se convirtió en nuestra aliada más cercana. A diferencia de otros profesionales que se centraban exclusivamente en Joaquín, ella nos involucró desde el primer día. «Ustedes son sus terapeutas 24/7», nos decía. «Yo solo vengo unas horas a la semana. Lo que realmente marcará la diferencia es lo que ustedes hagan el resto del tiempo». Nos enseñó técnicas para estimular el lenguaje durante actividades cotidianas, nombrar cada objeto que usábamos, exagerar sonidos, celebrar cualquier intento de comunicación verbal o no verbal. La integración sensorial fue otro frente crucial. Joaquín presentaba tanto hipersensibilidades, ruidos, luces, ciertas texturas, como hiposensibilidades, necesidad extrema de presión profunda, alta tolerancia al dolor. Aprendimos a reconocer cuándo necesitaba regulación. Si estaba sobreestimulado, lo llevábamos a un espacio tranquilo. Si necesitaba estimulación, utilizábamos técnicas de presión profunda o movimientos rítmicos que lo ayudaban a organizarse. Durante ese primer año, vivíamos en una burbuja. Nuestro mundo se reducía a Joaquín, sus terapias y nuestros intentos desesperados por encontrar estrategias efectivas. Amigos y familiares comenzaron a distanciarse gradualmente. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron, y cuando las había, casi siempre terminábamos rechazándolas porque no podíamos garantizar que Joaquín las toleraría. Mi madre fue un apoyo crucial durante ese periodo. Aunque inicialmente estaba tan perdida como nosotros frente al diagnóstico, se dedicó a aprender todo lo que pudo. Tomó cursos en línea sobre manejo conductual, leyó libros especializados y se ofreció voluntaria en una asociación local de autismo para entender mejor cómo ayudarnos. Se convirtió en la única persona, además de nosotros, en quien podíamos confiar plenamente para cuidar a Joaquín durante algunas horas cuando necesitábamos un respiro. Carlos, en cambio, tuvo menos suerte con su familia. Sus padres, Roberto y Elena, pertenecían a esa generación que creció considerando cualquier condición neurológica como un tabú, algo que se esconde, de lo que no se habla. «Es solo una fase», insistía Elena. «Lo están llevando a demasiados médicos. Lo van a volver más raro de lo que ya es», comentaba Roberto cuando creía que no lo escuchábamos. Cuando Joaquín cumplió 4 años, decidimos que era hora de intentar integrarlo en un entorno educativo. Su equipo terapéutico nos apoyó en esta decisión, considerando que Joaquín, aunque seguía sin hablar, había desarrollado algunas habilidades sociales básicas y podría beneficiarse de la interacción estructurada con otros niños. La búsqueda de un colegio apropiado fue otro calvario. Visitamos 8 instituciones diferentes. En la mayoría, apenas mencionábamos la palabra autismo, las expresiones cambiaban, las sonrisas se tensaban y comenzaban a enumerar razones por las que tal vez otra institución sería más adecuada para las necesidades especiales de nuestro hijo. La discriminación rara vez era explícita, pero siempre estaba presente, disfrazada de preocupación por el bienestar de todos los niños. Finalmente encontramos el Colegio Nuevo Horizonte, una escuela privada con un programa de inclusión genuino. La directora, Gabriela, tenía un sobrino con autismo y entendía por experiencia propia los desafíos que enfrentábamos. «Todos los niños pertenecen aquí», nos dijo en nuestra primera reunión. «Necesitaremos trabajar juntos para adaptar el entorno a Joaquín, pero nunca le pediremos que se adapte él a un entorno que no considera sus necesidades». El plan incluía una incorporación gradual. Primero 1 hora diaria, luego 2, eventualmente la jornada completa. Contratamos a una acompañante terapéutica, Daniela, quien estaría con Joaquín durante el horario escolar, apoyándolo en las transiciones y ayudándolo a regular sus emociones cuando se sintiera abrumado. El costo era prohibitivo, pero logramos negociar con el seguro médico una cobertura parcial después de semanas de llamadas, cartas y certificados médicos. Una semana antes del primer día de clases,
Organizamos una visita especial al colegio. Cuando no había otros niños, recorrimos cada rincón con Joaquín, su futura aula, el patio de recreo, los baños, la cafetería. Tomamos fotos de cada espacio y creamos un libro del colegio, con imágenes y descripciones simples que revisábamos cada noche. Este es el salón de Joaquín. Aquí Joaquín comerá su merienda. Este es el lugar tranquilo donde Joaquín puede ir si necesita calmarse. La anticipación visual era nuestra mejor estrategia para reducir su ansiedad. El día llegó. Vestimos a Joaquín con su nuevo uniforme, asegurándonos de elegir la talla correcta y eliminar cualquier etiqueta que pudiera irritar su piel hipersensible. En su mochila, sus audífonos canceladores de ruido, su objeto de transición, un pequeño auto rojo que le proporcionaba seguridad, y una carpeta con pictogramas de comunicación básica. También incluimos una carta para sus compañeros, escrita desde la voz de Joaquín, explicando de forma simple algunas cosas sobre él. A veces me muevo de cierta manera para sentirme mejor. Puedo tardar más en responder, pero estoy escuchando. Me encantaría jugar contigo si me muestras cómo. El primer mes fue una montaña rusa. Algunos días, Joaquín lograba permanecer la hora completa sin crisis. Otros días, Daniela nos llamaba a los 20 minutos porque Joaquín estaba sobrepasado. Hubo golpes, mordidas, tanto a sí mismo como ocasionalmente a otros, episodios de llanto que parecían interminables. Pero también hubo momentos de oro. La primera vez que Joaquín se sentó voluntariamente en el círculo con otros niños durante la hora de cuentos, aunque fuera por solo 3 minutos, el día que usó uno de sus pictogramas para pedirle a una niña que le pasara un juguete, la tarde que regresó a casa con un dibujo hecho por un compañero que decía, «Para mi amigo Joaquín». Fue durante la primera reunión general de padres cuando enfrentamos nuestro primer gran desafío de inclusión. Estábamos sentados en el auditorio, escuchando la presentación de Gabriela sobre el año escolar, cuando una madre levantó la mano. «Disculpen», dijo con un tono que intentaba parecer razonable, pero varios padres estamos preocupados por la presencia de un niño con necesidades especiales en el aula de nuestros hijos. No es por discriminación, por supuesto, pero pensamos que está retrasando el avance del grupo y causando disrupciones constantes. Otras cabezas asintieron en acuerdo. Sentí como si alguien hubiera sacado todo el aire de mis pulmones. Carlos tomó mi mano con fuerza bajo la mesa. Gabriela mantuvo la compostura profesional, aunque pude ver la indignación en sus ojos. «Entiendo su preocupación», respondió. «Pero este colegio tiene un compromiso con la inclusión que no es negociable». Las investigaciones demuestran que todos los niños se benefician de entornos diversos. Estamos haciendo ajustes continuos para minimizar cualquier disrupción y también estamos viendo avances significativos en la integración. La madre no quedó satisfecha. Quizá deberían considerar un grupo especial o ciertas horas separadas. Estamos pagando por una educación de calidad y este niño, mi hijo, estaba hablando de mi hijo como si no tuviera nombre. Está afectando negativamente la experiencia de todos los demás. Gabriela iba a responder cuando me puse de pie. No lo había planeado. Mi cuerpo actuó antes que mi mente. «Soy Marisela», dije con voz temblorosa que fue ganando firmeza. «La madre de Joaquín, el niño del que están hablando. Entiendo sus preocupaciones, de verdad, pero me gustaría compartir algo con ustedes». Esa noche, no dormí preparando una presentación sencilla, pero impactante sobre el autismo. Incluí datos básicos, pero también historias personales. Cómo Joaquín podía recitar de memoria las capitales de todos los países, aunque aún no pudiera pedir agua cuando tenía sed. Cómo su memoria fotográfica le permitía recordar detalles que los adultos neurotípicos pasaríamos por alto. Cómo su capacidad para notar patrones podría algún día convertirlo en un brillante científico o matemático. Incluí videos cortos de adultos con autismo exitosos en sus campos. Científicos, artistas, programadores, escritores. Y cerré con una reflexión sobre qué tipo de sociedad queríamos que nuestros hijos construyeran. Una que excluye a quien es diferente,
o una que celebra la diversidad y encuentra formas de incluir a todos. Al día siguiente compartí la presentación en el grupo de WhatsApp de padres del curso de Joaquín. No esperaba gran cosa, quizás algunos mensajes educados pero distantes. Para mi sorpresa, las respuestas comenzaron a llegar casi inmediatamente. Gracias por compartir esto, Marisela. Nunca lo había visto desde esta perspectiva. Mi hija menciona a Joaquín todos los días. Dice que hace las construcciones más increíbles que ha visto. ¿Podemos organizar una merienda para que nuestros hijos jueguen? Mi Sofía está fascinada con los autos, igual que Joaquín, según me cuenta. 3 familias en particular se acercaron ofreciendo apoyo concreto. Una madre, psicóloga de profesión, se ofreció a dar una charla a los niños sobre diferencias neuronales en términos que pudieran entender. Un padre, arquitecto, propuso diseñar un espacio sensorial en el patio de recreo que beneficiaría a Joaquín, pero también a todos los niños. Y otra familia nos invitó específicamente a una fiesta de cumpleaños, asegurándose de preguntar qué adaptaciones necesitaría Joaquín para poder participar cómodamente. Esa primera victoria nos dio la fuerza para seguir adelante. Con el tiempo, Joaquín fue aumentando gradualmente su tolerancia al entorno escolar. Los episodios de crisis disminuyeron en frecuencia e intensidad. Desarrollamos un sistema de comunicación con Daniela. Un código de colores simple que nos enviaba por mensaje. Verde. Todo va bien. Amarillo. Joaquín muestra señales de sobrecarga. Estamos implementando estrategias de regulación. Rojo. Necesitamos que vengan a recogerlo. Fue durante esos meses de adaptación escolar cuando Joaquín pronunció su primera palabra completa. Estábamos en casa, después de un día particularmente exitoso en el colegio. Joaquín había participado en una actividad grupal durante casi 15 minutos, un récord absoluto. Estaba cansado pero tranquilo. Le ofrecí su vaso con boquilla, como hacía decenas de veces cada día. Generalmente, él lo tomaba sin mayor reacción, o utilizaba el pictograma correspondiente para pedirlo. Pero esa tarde, miró el vaso, me miró a los ojos, algo raro en él, y claramente dijo, agua. Una simple palabra de 2 sílabas. Para cualquier otro niño, una adquisición banal del desarrollo. Para nosotros, fue un milagro. Corrí a buscar a Carlos, quien estaba trabajando en el estudio. ¡Dijo agua! ¡Joaquín dijo agua! Volvimos juntos, emocionados, casi sin creer lo que había pasado. ¿Quieres agua, Joaquín?, preguntó Carlos con los ojos llenos de lágrimas. Joaquín nos miró, primero a uno, luego al otro, y repitió, agua. Los 3 terminamos abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. Llamamos inmediatamente a Lucía, su terapeuta del habla, quien nos había advertido que este momento podría llegar en cualquier instante o podría tardar años más. Celebren como si hubiera ganado una medalla olímpica, nos dijo, porque eso es exactamente lo que ha hecho. Esa noche, improvisamos una pequeña fiesta. Globos, un pastel que decía, «¡Felicidades, campeón!» y un pequeño regalo, un nuevo carrito para su colección. Joaquín no entendía por qué celebrábamos, pero disfrutó la alegría en el ambiente y el pastel de chocolate, su favorito. Las palabras comenzaron a llegar lentamente después de eso. Mamá tardó 2 semanas más. Papá, 1 mes. Auto, no, más. Cada nueva palabra era celebrada con la misma intensidad. Para cuando Joaquín cumplió 5 años, su vocabulario había crecido a unas 30 palabras, todas sueltas, sin formar frases aún, pero cada una de ellas era un puente hacia su mundo interior, una ventana que nos permitía entender un poco más lo que necesitaba, lo que sentía, lo que deseaba. Si conoces a una familia con un guerrero azul como Joaquín, o tú misma eres parte de esta tribu de madres luchadoras, suscríbete ahora para conectar con historias que reflejan tu realidad y tus batallas.
Estamos construyendo una comunidad que entiende lo que significa ser una madre atípica en un mundo que no siempre está preparado para nuestros hijos. Todo ocurrió durante el cumpleaños número 70 de mi suegro, en su casa. Había aproximadamente 30 familiares, incluidos tíos, primos y amigos cercanos de la familia. El ambiente era festivo hasta que Joaquín comenzó a sentirse abrumado por el ruido y las luces. Mi suegro, un empresario respetado en la comunidad, siempre había mostrado cierta incomodidad con Joaquín, pero nunca esperé lo que pasó ese día. Mientras intentaba calmar a Joaquín en un rincón de la sala, mi suegro se acercó visiblemente molesto. Sus palabras exactas, frente a toda la familia, fueron: «Este niño es un enfermo. Es mejor no tenerlo en la familia. Arruina todas las reuniones y nos avergüenza frente a nuestros amigos. Deberían dejarlo en casa con alguien que lo cuide». Joaquín, aunque no comprende completamente el lenguaje, percibió el rechazo. Su cuerpo se tensó completamente, comenzó a mecerse más intensamente, y sus ojos, esos hermosos ojos que rara vez hacen contacto, se llenaron de lágrimas. En ese momento, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi primera reacción fue tomar mi celular y, discretamente, iniciar una grabación. Inicialmente dudé en llevar a Joaquín a la celebración. Las reuniones numerosas siempre representaban un desafío para él. Demasiadas personas, conversaciones superpuestas, música alta, olores intensos de comida. Una sobrecarga sensorial garantizada. Pero habíamos estado trabajando durante meses en la tolerancia a entornos sociales, y Joaquín mostraba progresos. Además, era un evento familiar importante. La ausencia de Joaquín solo reforzaría la idea de que debía mantenerse alejado de la vida social familiar. Así que preparamos todo meticulosamente. Visitamos la casa de mis suegros el día anterior, cuando estaba tranquila, para que Joaquín pudiera familiarizarse con el espacio. Llevamos su kit de regulación, audífonos canceladores de ruido, objetos de estimulación sensorial, su iPad con juegos calmantes, e incluso un pequeño proyector de estrellas portátil que podíamos usar en cualquier habitación para crear un espacio tranquilizador si lo necesitaba. También establecimos un código con Carlos. Si decía «necesito aire», significaba que debía llevar a Joaquín a casa inmediatamente, sin discusión ni demora. Y lo más importante, acordamos una estadía breve, máximo 2 horas, preferiblemente llegando cuando la fiesta ya hubiera comenzado para evitar el caos inicial y saliendo antes del momento del pastel, cuando la excitación alcanzaría su punto máximo. El día llegó. Vestía a Joaquín con su ropa más cómoda pero presentable. Pantalones de algodón suave sin costuras irritantes, una camisa de su color favorito y sus zapatillas deportivas que le daban estabilidad. Le expliqué, como hacía siempre, qué esperar. Vamos a la casa del abuelo Roberto. Habrá gente, música y comida. Si te sientes cansado o necesitas tranquilidad, me muestras esta tarjeta y encontraremos un lugar tranquilo. ¿De acuerdo? Joaquín asintió levemente, su forma de indicar que había comprendido, aunque nunca podía estar completamente segura. Llegamos cuando la fiesta ya estaba en marcha. Mi suegra, Elena, nos recibió en la puerta con un abrazo para mí y una sonrisa tensa para Joaquín. «Está todo muy animado», comentó, con un tono que no supe interpretar si era advertencia o disculpa. «Tenemos un espacio tranquilo preparado para él en la habitación de invitados, por si acaso». Al principio, todo transcurrió mejor de lo esperado. Joaquín permaneció cerca de mí, observando el entorno con su característica mirada periférica. Aceptó saludar a algunos familiares cercanos con un gesto de mano, un logro significativo para él, y encontró un rincón relativamente tranquilo donde se sentó a alinear unos pequeños autos que siempre llevaba consigo. Carlos intercalaba su tiempo entre socializar con los invitados y venir a chequear cómo estábamos. Los problemas comenzaron aproximadamente 1 hora después. Alguien subió el volumen de la música, y simultáneamente
Varios niños comenzaron a jugar con globos, haciéndolos explotar cerca de donde estábamos sentados. Para el sistema sensorial hipersensible de Joaquín, fue como una bomba detonando junto a él. Su cuerpo se tensó inmediatamente, y comenzó el balanceo rítmico, su mecanismo de autorregulación. Le ofrecí sus audífonos, que aceptó con alivio. Estaba considerando si era momento de llevarlo a la habitación tranquila, cuando vi a mi suegro acercándose. Roberto había estado bebiendo, su rostro enrojecido y su andar ligeramente inestable lo delataban. Se detuvo frente a nosotros, mirando a Joaquín con una expresión que mezclaba disgusto y exasperación. ¿No puedes hacer que se comporte normalmente, al menos hoy?, me espetó. Es mi cumpleaños, por Dios. Mis amigos están aquí. Está haciendo su mejor esfuerzo, respondí en voz baja pero firme. El ruido lo sobrecarga sensorialmente. El balanceo le ayuda a calmarse. Roberto resopló con desprecio. Siempre hay una excusa. En mis tiempos los niños se comportaban o recibían disciplina. Así de simple. Sentí la ira creciendo dentro de mí, pero me contuve. Este no era el momento ni el lugar para una confrontación. Voy a llevarlo a la habitación tranquila por un rato, dije, poniéndome de pie y tomando la mano de Joaquín. Pero mi suegro bloqueó nuestro camino. No, ya es suficiente. Su voz se elevó, atrayendo la atención de varios invitados cercanos. Siempre es lo mismo con él, siempre arruinando todo, siempre siendo el centro de atención por las razones equivocadas. Carlos se acercó, alarmado por el tono de su padre. Papá, por favor, bajemos la voz. Pero Roberto ya estaba demasiado alterado, demasiado desinhibido por el alcohol. Tomó a Joaquín por los hombros, ignorando mi exclamación de protesta, y lo giró para que enfrentara a los invitados que ahora observaban la escena con incomodidad. ¿Ven lo que tengo que soportar en mi propio cumpleaños?, dijo en voz alta, dirigiéndose a sus amigos y familiares. Este niño es un enfermo. Es mejor no tenerlo en la familia. Arruina todas las reuniones y nos avergüenza frente a nuestros amigos. Deberían dejarlo en casa con alguien que lo cuide. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso la música pareció disminuir su volumen, aunque probablemente fue solo mi percepción alterada por el shock. Joaquín, sintiendo el rechazo en un nivel visceral, comenzó a mecerse más intensamente. Sus ojos, esos hermosos ojos color café que rara vez hacían contacto directo con los míos, se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. En ese momento, sentí como si me hubieran dado una bofetada. Una mezcla tóxica de rabia, dolor y vergüenza me inundó. Vergüenza no por Joaquín, jamás por él, sino por estar emparentada con alguien capaz de tal crueldad hacia un niño. Mi mano, casi con voluntad propia, buscó mi teléfono en el bolsillo de mi vestido. Lo extraje discretamente, y asegurándome de que la cámara estuviera apuntando hacia Roberto, inicié una grabación. Carlos intentó intervenir, colocándose entre su padre y Joaquín. «Basta, papá. Has bebido demasiado. No sabes lo que dices». «Sé exactamente lo que digo», insistió Roberto, su voz cargada de amargura. «Siempre quisiste un hijo que continuara con la empresa familiar, que llevara el apellido con orgullo. ¿Y qué tienes? Un niño que ni siquiera puede mirarte a los ojos, que nunca podrá hacerse cargo de nada. Una carga que arrastrarás toda tu vida». Cada palabra era una daga directa a mi corazón. Miré alrededor, buscando aliados, buscando a alguien que interviniera, que dijera que esto era inaceptable. La mayoría bajó la mirada, incómodos pero pasivos. Algunos murmuraron entre ellos. Vi a mi cuñada Ana, horrorizada pero inmóvil a la distancia. Mi suegra, detrás de Roberto, parecía dividida entre la lealtad a su esposo y la conciencia de que esto estaba terriblemente mal. Joaquín comenzó a emitir un sonido bajo, un gemido que conocía bien. Era el preludio a una crisis completa. Necesitaba sacarlo de allí inmediatamente.
Con firmeza pero gentileza, separé a mi hijo de las manos de su abuelo. «Nos vamos», dije, mi voz más calmada de lo que me sentía, por el bien de Joaquín. «Eso es. Llévate al retrasado y déjanos disfrutar de una reunión normal por una vez», gritó Roberto mientras nos alejábamos. Varias personas jadearon ante este último golpe verbal. El camino hacia la puerta fue el más largo de mi vida. Sentía las miradas de todos, algunas compasivas, otras curiosas, algunas incluso de acuerdo silencioso con Roberto. Carlos nos siguió, tras intercambiar unas breves palabras con su madre. No sé qué le dijo. No podía concentrarme en nada más que en sacar a mi hijo de ese ambiente tóxico lo antes posible. Una vez en el auto, Joaquín finalmente se quebró. La crisis que había estado conteniendo estalló con toda su fuerza. Gritos, autoagresiones, llanto desgarrador. Carlos condujo mientras yo intentaba contenerlo en el asiento trasero, aplicando presión profunda en sus brazos, su técnica de regulación preferida, cantándole la canción que a veces lograba calmarlo. Nada funcionaba. El rechazo había penetrado demasiado hondo. Llegamos a casa y empleamos el protocolo de crisis que habíamos desarrollado con su terapeuta conductual. Habitación oscurecida, manta pesada, estímulos mínimos. Tardó casi 2 horas en regularse lo suficiente para conciliar un sueño intranquilo, agotado por la descarga emocional. Solo entonces, sentados en el sofá en penumbra, Carlos y yo pudimos procesar lo sucedido. Le mostré la grabación que había hecho. La vio en silencio, las lágrimas corriendo por su rostro. Nunca pensé que mi propio padre... Comenzó, pero no pudo terminar la frase. Lo siento tanto, Marisela. Lo siento tanto por ti y por Joaquín. No es tu culpa, le dije. Aunque una parte de mí, la parte irracional herida por el dolor, quería culparlo por compartir genes con alguien capaz de tal crueldad. Tenemos que cortar contacto, dijo Carlos con firmeza. No quiero que Joaquín vuelva a estar cerca de él, nunca más. Fue en ese instante cuando algo cambió dentro de mí. Mientras escuchaba esas palabras hirientes en la grabación, miré hacia la habitación donde Joaquín finalmente dormía y vi más allá de este horrible episodio. Vi su inocencia, su esfuerzo diario, sus pequeñas victorias que nadie más celebraba como nosotros. Decidí que nunca más permitiría que alguien, ni siquiera su abuelo, lo tratara como un error o una vergüenza. La discriminación no sería tolerada, especialmente viniendo de la familia que debería ser su primer sistema de apoyo. Inicialmente, pensé en confrontarlos directamente, en ir a casa de mis suegros al día siguiente y exigir una disculpa pública. En prohibirles cualquier contacto futuro con Joaquín, en denunciar lo sucedido a toda la familia extendida. Pero algo me dijo que necesitaba una estrategia diferente. Algo que no solo los confrontara a ellos, sino que educara a todos los que, como ellos, discriminan desde la ignorancia. Porque este no era solo un problema con mis suegros. Era el reflejo de una sociedad que aún ve la neurodiversidad como algo que corregir, esconder o avergonzarse, en lugar de una variación natural del cerebro humano con sus propios desafíos y también sus propias fortalezas. No vamos a cortar contacto, le dije a Carlos, sorprendiéndolo. Vamos a hacer algo mejor. Vamos a educarlos, a transformarlos. ¿Cómo? Mi padre es el hombre más terco que conozco. Nunca admite cuando está equivocado. No se trata de que admita estar equivocado. Se trata de que entienda. Y para entender, primero necesita ver el impacto real de sus palabras. Le expliqué mi plan incipiente. Usaríamos la grabación, no como un arma para avergonzar, sino como una herramienta educativa. La editaríamos para proteger identidades, la intercalaríamos con información sobre autismo, con testimonios de adultos con autismo que han logrado vidas plenas, con recursos para familias. ¿Y si reaccionan mal? ¿Y si nos demandan por grabar sin consentimiento?, preguntó Carlos preocupado. Es un riesgo,
admití. Pero también lo es permitir que estas actitudes continúen sin consecuencias. No se trata solo de Joaquín ahora, sino de cada niño neurodivergente que sufre discriminación en silencio, incluso de su propia familia. Sabía que me enfrentaría a múltiples obstáculos: la ira de mi esposo, el potencial rechazo familiar, incluso posibles problemas legales por grabar sin consentimiento. Pero también sabía que mi hijo merecía una familia que lo respetara, y si no podía encontrarla en sus abuelos biológicos, la crearía con una comunidad más amplia. En ese momento, juré que la humillación que Joaquín había sufrido ese día se convertiría en el catalizador de algo poderoso y transformador. No sabía exactamente cómo, pero tenía la certeza de que no permanecería en silencio. Por Joaquín, por cada niño como él, y por cada madre que, como yo, lucha diariamente contra un mundo que aún no entiende que diferente no significa menos. Esa noche investigué sobre los derechos de las personas con discapacidad y las leyes contra la discriminación. Contacté a una organización de apoyo para familias con miembros neurodivergentes y consulté con una psicóloga especializada en conflictos familiares. Inesperadamente, mi cuñada, hermana de mi esposo, se convirtió en mi primera aliada. Ella también había presenciado la escena y estaba horrorizada. Preparé cuidadosamente un video educativo sobre el autismo, intercalado con fragmentos seleccionados de la grabación, con los rostros difuminados. No buscaba venganza, sino concientización. 2 semanas después, compartí el video en mis redes sociales con el título «Cuando la discriminación viene de tu propia familia. La realidad del autismo». No mencioné nombres ni mostré rostros reconocibles. El punto de inflexión llegó cuando, después de publicar el video, recibí una llamada de mi suegra. Entre lágrimas me dijo: «No sabía que estábamos causando tanto daño. Queremos aprender». La noche después del incidente, mientras Carlos consolaba a Joaquín, que había despertado con pesadillas, yo me senté frente a mi computadora. No podía dormir. La adrenalina y la indignación seguían corriendo por mis venas. Comencé a investigar frenéticamente, buscando respuestas a preguntas que nunca pensé que tendría que hacerme. ¿Es legal grabar a alguien sin su consentimiento si está discriminando a un menor? ¿Qué derechos legales tiene un niño con autismo frente a la discriminación familiar? ¿Cómo se educa a adultos mayores sobre neurodiversidad cuando están anclados en prejuicios de otra época? Encontré la página de CONFE, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Fino-Cinte. Discapacidad. Su biblioteca digital tenía documentos sobre leyes antidiscriminación, guías para familias y testimonios de personas con discapacidad. Descargué todo lo que pude, imprimiendo los documentos más relevantes para leerlos con detenimiento. A las 3 de la madrugada, cuando mis ojos ya ardían de cansancio, decidí enviar un correo electrónico a una dirección que encontré en la web de Iluminemos de Azul, una organización dedicada a la concientización sobre autismo. No esperaba una respuesta inmediata, pero necesitaba extender la mano hacia alguien que pudiera entender. Para mi sorpresa, al despertar después de un breve sueño intranquilo, ya tenía respuesta. Patricia, coordinadora de apoyo familiar, me ofrecía una videollamada esa misma tarde. «Lo que describes es, desafortunadamente, demasiado común», escribió. «Pero has dado el paso más importante, decidir que esto no quedará sin respuesta». Durante la videollamada, Patricia me presentó a Gabriela, una psicóloga especializada en conflictos familiares relacionados con discapacidad y neurodiversidad. «Lo primero que debes entender», me dijo Gabriela, «es que esto no se trata solo de educar a tus suegros. Se trata de proteger el bienestar emocional de Joaquín y establecer límites claros sobre lo que es y no es aceptable». Me explicaron que la vergüenza pública raramente genera cambios positivos duraderos. Lo que funciona es la educación personalizada, empática pero firme. Me sugirieron preparar material específico para mis suegros, considerando su edad, su bagaje cultural y sus preconcepciones. El objetivo, enfatizó Patricia,
No es hacer que se sientan como monstruos, sino que entiendan el impacto real de sus palabras y acciones, y que vean a Joaquín como una persona completa, no solo como un diagnóstico. Mientras hablábamos, recibí un mensaje de Ana, mi cuñada. Quería verme urgentemente. Acordamos encontrarnos en un café cercano a su trabajo durante su hora de almuerzo. Cuando llegué, sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. No puedo sacármelo de la cabeza, me dijo apenas nos sentamos. La cara de Joaquín cuando papá dijo esas cosas, y yo ahí, paralizada, sin decir nada. Me siento tan culpable, Marisela. Le tomé la mano por encima de la mesa. Todos nos quedamos paralizados en algún momento, le dije. Lo importante es lo que hacemos después. Le conté sobre mi idea de crear un video educativo. Ana se ofreció inmediatamente a ayudar. Trabajo en marketing digital, ¿recuerdas? Puedo ayudarte con la edición, asegurarme de que sea impactante pero respetuoso. Y también puedo ser tu enlace con mis padres. Están devastados, ¿sabes? Mamá no ha parado de llorar. Papá se encierra en su estudio y no habla con nadie. Saben que cruzaron una línea, pero no saben cómo volver atrás. No esperaba esto. Había imaginado a mis suegros indignados por la grabación, quizás incluso amenazando con acciones legales, no lamentándose en silencio por lo ocurrido. Esto abría posibilidades que no había considerado. Durante los siguientes días, Ana y yo trabajamos en el video. Carlos se mantenía escéptico, pero apoyaba nuestros esfuerzos. Conozco a mi padre, decía. Es demasiado orgulloso para admitir que estaba equivocado. Aún así, nos ayudaba con Joaquín mientras nosotras trabajábamos, y ocasionalmente aportaba ideas o revisaba nuestro progreso. Seleccionamos cuidadosamente qué fragmentos de la grabación incluir. No queríamos humillar a Roberto, sino mostrar el impacto real de sus palabras. Difuminamos los rostros y distorsionamos ligeramente las voces para proteger identidades. Intercalamos estos fragmentos con información científica actualizada sobre autismo, estadísticas sobre discriminación y sus efectos en el desarrollo infantil, y poderosos testimonios de adultos con autismo que habían logrado vidas plenas y significativas a pesar de enfrentar prejuicios similares. La parte final del video era la más importante. Mostraba momentos cotidianos de Joaquín que revelaban sus fortalezas únicas. Su capacidad para recordar con precisión fotográfica los más mínimos detalles de sus libros favoritos. Su habilidad para detectar patrones en música, que incluso músicos entrenados pasaban por alto. Su extraordinaria memoria para fechas y eventos. Su risa, tan pura y genuina cuando algo realmente captaba su interés. Cerramos con un mensaje simple pero poderoso. El autismo no es una tragedia. La tragedia es la falta de comprensión y aceptación. Eduquémonos juntos por un mundo donde todos pertenecemos. 2 semanas después del incidente, cuando el video estaba finalmente listo, dudé. ¿Era realmente lo correcto hacerlo público? ¿Y si causaba más daño que bien? ¿Y si la exposición afectaba negativamente a Joaquín en el futuro? Compartí estas preocupaciones con Carlos. Después de mucha reflexión, decidimos mostrar el video primero a mis suegros en privado, dándoles la oportunidad de procesar su contenido antes de cualquier difusión pública. Ana organizó la reunión en su apartamento, terreno neutral para todos. Pero la mañana programada para el encuentro, recibí la noticia de que mi suegro había sufrido un ataque de pánico al pensar en enfrentarnos y tuvo que ser atendido por un médico. La reunión fue cancelada. Frustrada pero decidida, opté por otra estrategia. Le envié el video a mi suegra por correo electrónico con una nota explicando nuestras intenciones. Este video no busca avergonzarlos, escribí. Busca abrir una conversación que todos necesitamos tener por el bien de Joaquín. Lo que sucedió ese día fue doloroso para todos, pero puede convertirse en una oportunidad para crecer juntos como familia. Los queremos en nuestras vidas. Joaquín merece tener abuelos que lo acepten y valoren tal como es.
Y ustedes merecen conocer al increíble nieto que tienen. Esperamos 2 días. Sin respuesta. 3 días. Nada. Al 4.º día, decidí seguir adelante con el plan original. Con el apoyo de Carlos, publiqué el video en mis redes sociales con el título Cuando la discriminación viene de tu propia familia. La realidad del autismo. No esperaba gran repercusión. Tenía pocos seguidores, principalmente amigos cercanos y algunos contactos profesionales. Pensé que quizás recibiría algunos mensajes de apoyo, algún comentario solidario. Lo que no anticipé fue la velocidad con que el video comenzaría a ser compartido. En 24 horas había superado las 10.000 visualizaciones. En 48 horas, 50.000. Los comentarios comenzaron a llegar en avalancha. Madres, padres, hermanos, terapeutas compartiendo experiencias similares. Mi suegra dijo exactamente las mismas palabras sobre mi hija, escribió alguien. Gracias por darme el valor para enfrentar esta conversación en mi propia familia, comentó otra persona. Organizaciones dedicadas al autismo comenzaron a contactarme, pidiéndome permiso para utilizar el video en sus programas educativos. Una radio local me invitó a una entrevista para hablar sobre discriminación familiar hacia personas neurodivergentes. Mi teléfono no paraba de sonar. Mi bandeja de entrada se desbordaba. Estaba respondiendo algunos mensajes cuando entró una llamada de un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me dijo que debía hacerlo. ¿Marisela? La voz de mi suegra sonaba quebrada, casi irreconocible. Vi tu video. Lo vimos juntos, Roberto y yo. Se hizo un silencio largo, tenso. Podía escuchar su respiración entrecortada, como si luchara por contener el llanto. No sabía, continuó finalmente. No entendíamos el daño que estábamos causando. Verte explicar cómo nuestras palabras afectaban a Joaquín, verlo a él a través de tus ojos. Roberto no ha podido parar de llorar desde que lo vio. Queremos aprender, Marisela. Por favor, ayúdanos a entender a nuestro nieto, a ser los abuelos que merece. Ese fue el punto de inflexión. No hubo recriminaciones, no hubo defensas obstinadas ni acusaciones por la grabación. Solo una familia herida buscando un camino hacia la sanación y la comprensión. Las semanas siguientes fueron intensas. El video continuaba expandiéndose, alcanzando más de 200.000 reproducciones y siendo compartido por varias organizaciones de autismo a nivel nacional. Recibí cientos de mensajes de otras madres que habían vivido situaciones similares, muchas solicitando consejos sobre cómo manejar la discriminación en sus propias familias. La Asociación Local de Autismo me contactó para ofrecerme dar charlas sobre discriminación familiar. Inicialmente dudé. No me consideraba una experta, solo una madre tratando de navegar aguas turbulentas. Pero acepté pensando que compartir nuestra experiencia podría ayudar a otros. Mientras tanto, Ana organizó finalmente aquella reunión familiar que habíamos postergado. Esta vez, mis suegros estaban preparados emocionalmente. Nos reunimos en su casa, un gesto simbólico importante. Estaban abriendo no solo su hogar, sino también su mente a una nueva comprensión. La conversación fue difícil, con momentos de tensión y lágrimas, pero también con momentos de profunda conexión. Roberto, mi suegro, habló sobre su propia crianza en una época donde cualquier diferencia era vista como defecto, donde la normalidad era el único camino aceptable. Me enseñaron que un hombre debe ser fuerte, que debe tener un hijo que se parezca a él, que continúe su legado, confesó. Cuando Joaquín fue diagnosticado, sentí que había perdido al nieto que esperaba tener. Ahora entiendo que nunca lo perdí, simplemente no me había permitido conocerlo realmente. Lo más sorprendente fue su petición de participar en un taller sobre autismo. El centro terapéutico donde Joaquín recibía apoyo ofrecía sesiones de orientación familiar, específicamente diseñadas para abuelos. Mi suegra y él se comprometieron a asistir a cada sesión, a leer todo el material recomendado, a hacer todo lo necesario para reconstruir su relación con Joaquín.
No podemos cambiar lo que dijimos e hicimos, dijo Elena, tomando la mano de su esposo. Pero podemos decidir qué tipo de abuelos seremos a partir de ahora. 3 meses después, cuando completaron el programa de orientación, mis suegros me sorprendieron con una propuesta. Querían hacer un video público pidiendo disculpas y compartiendo lo que habían aprendido sobre el autismo. Si nuestra ignorancia quedó registrada, dijo Roberto, nuestro aprendizaje también debería estarlo. Quizás pueda ayudar a otros abuelos que están donde nosotros estábamos. Grabamos ese video juntos. Mi suegro, aquel hombre orgulloso que nunca admitía errores, habló con humildad sobre cómo el miedo y la ignorancia lo habían llevado a rechazar a su nieto. Explicó cómo había descubierto que el autismo no era una tragedia, sino una forma diferente de experimentar el mundo. Cómo había aprendido a valorar las fortalezas únicas de Joaquín, en lugar de enfocarse en lo que no podía hacer. Ese video fue compartido por la Asociación Local de Autismo como material educativo para otras familias, especialmente dirigido a abuelos lidiando con diagnósticos recientes en sus nietos. Para Joaquín, el cambio fue notable. La primera visita a casa de sus abuelos después de la reconciliación fue cuidadosamente planificada. Habían hecho modificaciones importantes. Instalaron luces regulables para que él pudiera ajustar la intensidad según su tolerancia sensorial. Crearon un rincón de Joaquín, con sus objetos favoritos y materiales sensoriales. Incluso habían elaborado un horario visual que detallaba cada actividad que realizarían durante la visita. Observar a mi suegro interactuando con Joaquín bajo este nuevo entendimiento fue verdaderamente conmovedor. En lugar de impacientarse cuando Joaquín alineaba meticulosamente sus juguetes, ahora se sentaba a su lado, observando con genuino interés, ocasionalmente ofreciendo un auto para añadir a la secuencia. Aprendió a respetar su necesidad de movimiento rítmico, entendiendo que el balanceo no era un comportamiento a eliminar, sino una herramienta de autorregulación. Desarrollaron juntos una rutina especial de tiempo de abuelos cada domingo, siempre a la misma hora, con las mismas actividades en el mismo orden, proporcionando la estructura y predictibilidad que Joaquín necesitaba. Al principio las visitas eran breves, apenas 30 minutos, pero con el tiempo se extendieron a tardes completas donde Joaquín se sentía seguro y aceptado. El momento que nunca olvidaré fue cuando, después de casi 6 meses de este nuevo acercamiento, Joaquín hizo algo inesperado. Tomó espontáneamente la mano de su abuelo para llevarlo a ver una construcción que había hecho con bloques. Un gesto simple para cualquier otro niño, pero revolucionario para Joaquín, que raramente iniciaba interacciones físicas. Vi lágrimas en los ojos de Roberto, el hombre que una vez había dicho que era mejor no tener a este niño en la familia. Si crees firmemente que ningún niño neurodivergente merece ser discriminado, especialmente por su propia familia, comparte este video para que más personas entiendan que la educación y la empatía pueden transformar incluso a los críticos más severos. Tu compartir puede ser la luz que otra familia necesita para enfrentar una situación similar. Las semanas siguientes fueron intensas. El video alcanzó más de 200.000 reproducciones y fue compartido por varias organizaciones de autismo. Recibí cientos de mensajes de otras madres que habían vivido situaciones similares. La Asociación Local de Autismo me contactó para ofrecerme dar charlas sobre discriminación familiar. Mi cuñada organizó una reunión familiar donde pudimos hablar abiertamente del tema. Lo más sorprendente fue la reacción de mis suegros. Después de la conmoción inicial y algunas conversaciones difíciles, pidieron participar en un taller sobre autismo. El centro terapéutico donde Joaquín recibe apoyo les ofreció sesiones de orientación familiar. 3 meses después, mis suegros pidieron hacer un video público, pidiendo disculpas y compartiendo lo que habían aprendido sobre su nieto y el autismo. Ese video fue compartido por la asociación local como material educativo. Para Joaquín, el cambio fue notable. Sus abuelos aprendieron a interactuar con él, respetando sus necesidades sensoriales, y ahora tienen una rutina especial de tiempo de abuelos, adaptada completamente a él.
Si crees firmemente que ningún niño neurodivergente merece ser discriminado, especialmente por su propia familia, comparte este video para que más personas entiendan que la educación y la empatía pueden transformar incluso a los críticos más severos. Tu compartir puede ser la luz que otra familia necesita para enfrentar una situación similar. Hoy, 2 años después, Joaquín disfruta visitar a sus abuelos. Tienen un cuarto especial para él con luces regulables, audífonos canceladores de ruido disponibles y una rutina predecible que respeta sus necesidades. Mi suegro, quien alguna vez dijo esas palabras hirientes, ahora es vocero de una campaña local llamada Abuelos Azules, que busca educar a adultos mayores sobre cómo apoyar a sus nietos neurodivergentes. Yo pasé de ser una madre aislada y a la defensiva a convertirme en facilitadora de talleres para familias. He podido compartir nuestra historia en 3 conferencias sobre inclusión. Lo más impactante ha sido ver cómo otras 15 familias locales han utilizado nuestra experiencia como modelo para abordar la discriminación dentro de sus propios círculos familiares. Lo que comenzó como un momento de humillación intolerable se transformó en una oportunidad para generar cambios reales, no solo en nuestra familia, sino en toda una comunidad que ahora está más consciente y educada. La transformación de nuestra vida familiar en estos 2 años ha sido tan profunda que a veces me cuesta recordar cómo eran las cosas antes. Joaquín, ahora con 9 años, sigue enfrentando los desafíos propios del autismo nivel 3, pero lo hace en un entorno familiar que lo comprende, lo apoya y celebra su forma única de ser. Sus visitas a casa de los abuelos, antes una fuente de ansiedad y conflicto, ahora son uno de los momentos más esperados de la semana. Roberto y Elena han transformado una habitación completa de su casa en un espacio sensorial para Joaquín. Tienen un sistema de iluminación que permite regular la intensidad y el color de las luces según las necesidades de Joaquín ese día. Mantienen audífonos canceladores de ruido siempre disponibles para cuando los sonidos se vuelven abrumadores. Han aprendido a reconocer los primeros signos de sobrecarga sensorial y saben exactamente qué hacer para ayudarlo a regularse. Lo más hermoso es cómo han integrado sus propios intereses con los de Joaquín. Mi suegro, aficionado a la carpintería, construyó con sus propias manos una mesa especial donde Joaquín puede alinear sus colecciones de autos. Mi suegra, amante de la música clásica, descubrió que ciertos patrones de Bach fascinan a Joaquín y ahora comparten sesiones de escucha donde él parece percibir estructuras que incluso ella, con años de apreciación musical, nunca había notado. Han desarrollado juntos rituales significativos. Cada domingo preparan galletas siguiendo exactamente la misma receta, con los mismos movimientos, las mismas palabras. Para cualquier observador externo podría parecer monótono, pero para ellos es un baile perfecto de conexión, donde la predictibilidad no es aburrimiento, sino confort y seguridad. El cambio en Roberto ha sido especialmente notable. Ese hombre que una vez consideró a su nieto una vergüenza para la familia, ahora es vocero activo de una campaña llamada Abuelos Azules. Lo que comenzó como un pequeño grupo de abuelos compartiendo experiencias en el centro terapéutico de Joaquín se ha convertido en un movimiento local que busca educar específicamente a adultos mayores sobre neurodiversidad y cómo apoyar adecuadamente a sus nietos en el espectro. La mayor barrera no es el autismo, suele decir Roberto en sus charlas. Es nuestra rigidez, nuestros prejuicios arraigados, nuestra incapacidad para aceptar que la normalidad es solo un concepto arbitrario. Yo casi pierdo la relación con mi nieto por no entender esto. Han organizado talleres prácticos para abuelos, donde aprenden desde cómo adaptar sus hogares para visitas sensorialmente amigables hasta cómo comunicarse efectivamente con niños no verbales o con comunicación limitada. Roberto utiliza su experiencia en negocios para conseguir fondos y patrocinios, logrando que estos talleres sean gratuitos y accesibles para todas las familias. El video donde mis suegros compartieron su proceso de aprendizaje se ha convertido en material educativo estándar, no solo en nuestra comunidad local, sino en varios centros terapéuticos del país. Han sido invitados a programas de radio
y hasta un pequeño segmento televisivo regional para hablar sobre su transformación de la ignorancia a la comprensión y aceptación. Mi propia trayectoria también ha cambiado significativamente. De ser una madre aislada, constantemente a la defensiva, anticipando siempre el rechazo y la discriminación hacia Joaquín, me he convertido en facilitadora de talleres para familias que acaban de recibir un diagnóstico de autismo. Comparto con ellos no solo recursos prácticos y estrategias, sino también esperanza basada en nuestra propia experiencia de transformación familiar. He tenido el privilegio de presentar nuestra historia en 3 conferencias sobre inclusión, alcanzando a profesionales de la educación, terapeutas y formuladores de políticas públicas. Cada vez que comparto el video de aquel terrible día junto con el video de Roberto ahora, jugando pacientemente con Joaquín en su espacio sensorial, veo lágrimas y expresiones de asombro en el público. Es un poderoso testimonio de cómo la educación puede derribar barreras aparentemente infranqueables. Lo más impactante ha sido presenciar cómo nuestra experiencia ha generado un efecto dominó en nuestra comunidad. Hasta ahora, 15 familias locales han utilizado nuestra historia como modelo para abordar situaciones similares de discriminación dentro de sus propios círculos familiares. Una madre me escribió: después de ver el video de tus suegros, lo compartí con mi esposo, quien se negaba a aceptar el diagnóstico de nuestra hija. Esa noche lloró por primera vez desde que recibimos la noticia y me dijo: si ese abuelo pudo cambiar, yo también puedo. Lo que comenzó como un momento de humillación intolerable, un episodio que pensé que destruiría nuestra familia para siempre, se transformó en una oportunidad para generar cambios reales, no solo en nuestro núcleo familiar más cercano, sino en toda una comunidad que ahora está más consciente, más educada y más preparada para abrazar la neurodiversidad. Cuando miro atrás, hacia ese doloroso cumpleaños de mi suegro, ahora puedo ver que fue simultáneamente el punto más bajo y el catalizador de nuestra transformación. A veces, es necesario que algo se rompa completamente para poder reconstruirlo mejor, más fuerte, más hermoso que antes. Si estás enfrentando discriminación familiar hacia tu hijo neurodivergente, recuerda estos pasos. Primero, documenta los incidentes. No para vengarte, sino para tener claridad sobre lo ocurrido. Segundo, busca aliados, incluso dentro de la misma familia. Siempre hay alguien dispuesto a escuchar y aprender. Tercero, prepara información educativa adaptada a cada persona. La ignorancia se combate con educación personalizada. Cuarto, establece límites claros sobre lo que no tolerarás, siempre priorizando el bienestar emocional de tu hijo. Pueden apoyarse en organizaciones como la Federación Mexicana de Autismo y el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que ofrecen recursos gratuitos sobre derechos y estrategias de concientización. Juntas, las madres atípicas somos una fuerza imparable cuando defendemos a nuestros hijos. Esta victoria con mis suegros es solo el comienzo de un cambio cultural que debemos impulsar. La familia no se define por lazos de sangre, sino por lazos de respeto y amor. A veces, tenemos que enseñar eso incluso a quienes esperaríamos que lo supieran naturalmente. Suscríbete ahora para más historias de madres que transformaron el rechazo en aceptación. Te espero en el próximo video con otra batalla ganada que te dará herramientas para tu propia lucha. Recuerda, la dignidad de nuestros hijos nunca está en negociación.